marcar la diferencia como se les estaba diciendo. Él es un hombre analítico, estructurado y determinado. Es especialista de profesiones economista y con una especialización en finanzas. Este hombre ha desarrollado en su vida tradicional, siendo gestor en proyectos de multinacionales y de empresas demasiado grandes, siendo asesor financiero. Y esa visión, a pesar de su experiencia allá afuera, fue lo que lo llevó a ver en el network marketing, la industria del futuro. Y es por eso que con su liderazgo genuino, con su disciplina, ha formado equipos y cada vez se ocupa de inspirar, de educar, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y en toda Latinoamérica. Así que por favor, Eje Cafetero, ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso al diamante ejecutivo Juan Carlos Esquivel. Pero muy buenas tardes, Pereira, ¿cómo están? Muy bien, esa es la energía que debe caracterizar una compañía y un grupo de líderes como Ganexcel. No se imaginan, para mí es un privilegio estar aquí en esta hermosa región. Cuando venía de camino hacia el hotel, me decidí venir en el carro para ver el paisaje y todo lo que rodea esta región. Y créanme que viene una región maravillosa, una región espectacular, pero lo más especial, la gente. O sea, el aplauso es para ustedes, los que están aquí. Ustedes. Primero que todo, no puede pasar darle el agradecimiento a la mesa local de oros y platinos, a las personas que tanto se esfuerzan también porque esto sea posible, porque entreguen todo lo mejor de sí en el servicio para lograr objetivos del bien común. Para ellos y para todos los que sirven, para que estos eventos salgan en excelencia, un fuerte aplauso para ellos también. Lógicamente también a la mesa nacional, que tengo el privilegio de poder compartirles algo de mi conocimiento de por qué Ganexcel es una visión ganadora. A ellos muchas gracias y vamos a empezar a darles una capacitación muy importante que también en agradecimiento con la corporación me ha permitido estar en la cumbre de líderes dictando estos temas de planeación financiera, a que el trabajo mancomunado entre la mesa nacional y la corporación es algo tan importante que lleva estas capacitaciones a ustedes. Así que vamos a entregarles todo en esta capacitación, y esa canción que acabó de sonar es eso, es ayudarles a ustedes a vivir la vida, a gozarla, porque eso es Ganexcel, es vivir una vida digna, una vida de merecimiento, y eso es a lo que ustedes vinieron hoy. A esta capacitación la denominé los 3 escenarios. ¿Por qué los 3 escenarios? Siempre que la dicto con un valor agregado adicional. Me he tenido el privilegio de dictarla en ciudades como Bucaramanga, Villavicencio, Pasto y en la cumbre de líderes. Y esto es muy importante para ligarlo con otra capacitación que doy, que es muy importante tenerla en cuenta para la vida y el crecimiento y la planeación. Hay una frase muy cierta que dentro de la investigación de los negocios y como planeador financiero, que he tenido la oportunidad de estar en contacto face to face con personas dueños de corporaciones, presidentes, vicepresidentes, gerentes generales, dueños de empresas. Conozco sus vidas personalmente y empecé a escribir sobre planeación financiera. Y hay una frase muy poderosa que nace en algunos eventos, ya la conocen, que es: nadie planea fracasar, pero la mayoría fracasa por no planear.
Tú tal vez no planeas fracasar porque tienes un salario o porque tienes un negocio, a lo que denominamos autoempleo, en el cuadrante del dinero. Y el no planear es porque estás en una zona de confort, porque tienes ese salario, porque sabes que lo vas a recibir al mes siguiente, porque sabes que de pronto tienes una empresa y estás devengando unos ingresos. Pero el buen planeador, con esos ingresos, lleva a que esos ingresos se multipliquen buscando otros esquemas de generación de ingresos. Por eso la frase, nadie planea fracasar. Yo estoy en mi zona de confort, pero la mayoría fracasa por no planear. Para poder que no fracase, tiene que tener en cuenta que tiene que desarrollar otros ingresos, a los que llamamos los planeadores financieros ingresos residuales o ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera libertad financiera. ¿Qué estás haciendo desde un salario mínimo para construir ingresos residuales que superen tus gastos? Punto. Entonces, por eso esta capacitación, para que dentro de esos 3 escenarios de la vida, que es el resultado de todas las generaciones de ingresos, llámense pasivos o activos, ¿cuál es el escenario que tú elegirías para vivir una vida digna, una vida de tranquilidad, una vida de gozo, una vida de vivir sin preocupaciones? Este mundo es de tanta abundancia, los mares, las tierras, la naturaleza, que Dios no la creó para unos pocos, la creó para todos. Es para todos el mundo. Y yo conozco personas que son felices, después de 10 años no conocían ni el mar. Y viajaron a San Andrés y no conocían el mar. ¿Cómo así? O sea, hoy en día con la tecnología y la evolución de que cualquier persona puede comprar un tiquete de avión o desplazarse a cualquier lugar que elijan su destino, lo puede hacer, porque así como cada uno de ustedes tiene un celular, así cada uno de ustedes también podrá gozar la vida y gozarse el mundo, conocer nuevas culturas, para poder que conociendo cómo se mueve el mundo, vengas a traer y a inspirarte a que el mundo nos lo merecemos todos y que definitivamente va a traducirse en el desarrollo de un país. Entonces, por eso es importante conocer cómo se mueve la vida, y una excelente forma de verla es a través de los 3 escenarios. El primer escenario que vamos a ver, y ustedes son los que van a elegir cuál escenario es el que yo debo desarrollar para lograr ese objetivo de que los ingresos pasivos o residuales superen los gastos para llegar a una verdadera libertad financiera. ¿Cuál es el más adecuado? Pero antes de comenzar, tengan claro qué es un ingreso pasivo y por qué se traduce en libertad. Muchas personas nos hablaron del concepto de libertad equivocado. La libertad financiera no es ganarse el baloto electrónico, no es ganarse, no es recibir una herencia. Eso no es libertad. Lo más seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y si tú tienes propiedades, tendrás que pagar impuestos. La pregunta es, si las tienes, ¿cómo las vas a mantener? Entonces terminan recibiendo la herencia, y como no tuvieron un esquema o un sistema que generaba ingresos residuales para mantener ese patrimonio, entonces ¿qué pasa? Pues terminan vendiendo el patrimonio, y hasta que llega un momento en que gastaron y no tienen nada. Mire, se les dice un planeador financiero que he visto en economías de experiencias muchas cosas. Entonces, desde un salario mínimo yo puedo generar ingresos residuales o generar esquemas de ingresos residuales. ¿Y cuáles serían los más adecuados? Entonces, si mi nivel de gastos son 2 millones de pesos, o sea, con 2 millones pago el colegio, qué sé yo, el estudio, voy al mercado, los servicios, etc. ¿Qué estás haciendo desde un salario mínimo para construir ingresos pasivos o residuales que superen los gastos de esos 2 millones de pesos? El día que lo logres, o sea, que te ganes 2,5 millones o 3, la hiciste.
ya eres libre. Ya eres libre. ¿Por qué? Porque tu nivel de gasto son 2 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces, ¿entienden claro el concepto de libertad? Vuelvo y digo, libertad no es ganarse el baloto, ni la lotería, ni ganar, recibir una herencia. ¿Qué estás haciendo con ese capital, ese patrimonio, ese ingreso para generar ingresos residuales? Entonces, si ya lo tienen claro, tenemos que observar los 3 escenarios para saber cuál es el mejor. ¿Quieren saber cuál es el mejor? ¡Sí! Bueno, eso está muy bien, pero creo que me escuché. ¿Quién quiere saber cuál es el mejor? Perfecto, eso vamos a ver, vamos a comenzar con el primero. La pensión. Muchas veces este tema las personas no lo evalúan. Créanme, yo les voy a decir, saquen un promedio de una encuesta donde estén. Es decir, un auditorio cualquiera, de cualquier actividad que ustedes hagan. Y yo les pongo a que les digan a cada persona, en cualquier auditorio, en cualquier escenario, momento que estén, a que les pregunten si usted sabe con cuánto se va a pensionar. Y les digo que la probabilidad es que solamente el 10% saben con cuánto van a pensionar. O sea, salga a la calle y tiene 100 personas, y a esas 100 personas las encuesta y les pregunta, ¿usted sabe con cuánto se va a pensionar? La gente no sabe con cuánto se va a pensionar. E incluso ese 10% que supuestamente sabe, no lo tiene claro. Es peor. Entonces imagínense cómo está la situación. Esto lo tienen que conocer para poder saber qué es lo que estás planeando en tu vida, porque si estás esperando esto, solamente esto, pues no vas a lograr ese sueño que tan anhelado quieres para tu familia y para tus hijos y para ti vivir. Ese rostro se ve muy frecuentemente hoy en día, y muy frecuentemente, tal cual ese rostro como lo ven ahí. En Colombia se manejan 2 regímenes pensionales, donde vienen de modelos económicos y donde se escoge los mejores y que funcionen lógicamente para solucionar este problema de las pensiones. Entonces está el régimen de prima media, que es el de anterior seguro social, hoy en día llamado Colpensiones, régimen de prima media o contribución definida, y es el esquema solidario. Se tiene que alimentar a través de personas que sigan cotizando para financiar el proyecto de las pensiones de los que ya están pensionados. Y los factores de pensión del régimen de prima media antes eran del 90%, los que le llamaban periodos de transición. Hoy esos factores no son del 90%. O sea, los que lo hicieron, pues perfecto, ya lo hicieron, pero esos son pocos. Hoy, con el permiso de ustedes, me suelto un poquito el saco, me siento más. Aquí se trata de confianza, de poder transmitirles como si estuviera en la sala de mi casa, ¿verdad? Entonces, el régimen de prima media, ustedes no saben por cuándo se van a pensionar. Entonces, ustedes tienen que ver que los factores de pensiones del 90% se van a pensionar ya no con el 90%, sino con, eso está entre el 70% y el 65%. Más o menos de acuerdo al nivel salarial que tenga y la composición familiar. Entonces, como para cumplir el requisito en el régimen de prima media son semanas cotizadas y edad. Tienes que cumplir las dos. 1.300 semanas y edad. Pero tienes que esperar las dos. Entonces, ¿cuánto me demoro acumulando 1.300 semanas? Y para yo pensionarme con un salario importante, yo tengo que cotizar en los últimos 10 años con un salario alto.
Pero usted se va a pensionar con ese salario alto por la cual cotizó el nivel, se llama el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años. De los últimos 10 años, entre más lo eleves en esa última promedio de 10 años, pues mucho mejor. Pero en este sistema la pensión la otorgan hasta los 62 años hombres, 57 mujeres. Entonces, si llegas allá, tienes a los 62 hombres, pues es ahí donde empiezas a recibir. Pero ¿cómo va a llegar uno después de haber trabajado? Si aspiras a un salario alto, pues más exigencia en el trabajo, en el sistema tradicional. ¿Cómo vas a llegar? Mire, si sacas un promedio y haces una encuesta, son pocos los que llegan con salud. La mayoría llegan enfermos. Llegan a los 62 años en el periodo de disfrute, ya para vivir una vida digna, de tranquilidad, de pensión. ¿Enfermo? No. Y otros, peor, que educaron con su salario a sus hijos y los hicieron profesionales, pero fueron a conseguir trabajo y no encontraban. ¿Y con qué terminan financiando el proyecto de sus hijos? Porque se casaron, tuvieron hijos, con su pensión. Entonces, ¿es justo llegar enfermo y que mi hijo no ha podido conseguir trabajo? Entonces, mi hija, hay que alquilarle un apartamento porque vaya a vivir, porque qué vergüenza. O que yo no sé qué, o que tal, o que no ha podido conseguir, y este muchacho ya conformó una familia. ¿No les ha pasado? ¿No suena? Mire, eso es como, por ahí cuando uno aprende, ¿se acuerda esa propaganda de TNT? Sucede en la vida, sucede en TNT. Es igualito, sucede. Entonces, por eso encuentras esas caras tristes. Y entonces dije, oiga, ¿entonces qué hago? No, pues, mijo, si usted quiere pensionarse en el régimen de prima media, pues cotice sobre un salario alto en los últimos 10 años. Pero hasta los 62 hombres, 57 mujeres. Y eso sí, haga mucho ejercicio, porque si no va a llegar enfermo. Porque prácticamente el estrés del trabajo lo va a enfermar, y uno de los disparadores de poder en cualquier diagnóstico de enfermedad es el estrés. Entonces, el régimen de cuenta individual, el otro régimen, se llama el RAIS. Régimen de ahorro individual con solidaridad, o régimen de cuentas individuales, es cuentas individuales. Cada persona tiene una cuenta individual, pero para poder pensionarse sobre un salario mínimo legal, en este régimen, tienes que tener un capital acumulado aproximado de 200 millones de pesos, entre 180 y 220 millones de pesos aproximadamente en promedio. Ustedes, yo les hago una pregunta. ¿Saben cuánto tienen cotizado? Si los que están cotizando en este régimen. Si ustedes saben cuánto se demora acumulando 200 millones de pesos cotizados. Entonces eso es uno no tiene que ser financiero para entenderlo. Si con 200 millones me pensiono sobre un salario mínimo legal, ¿cuánto tengo que acumular para pensionarme en 5 millones de pesos? Simple regla de 3, la calculadora de la panadería o la de la carnicería, una regla de 3. Con 200 millones tantos, hemos dividido, regla de 3. Pues 1.000 millones de pesos, aproximadamente. 1.000, ¿sabes cuánto te demoras acumulando 1.000 millones de pesos para tener una vida digna de 5 millones de pesos a los 62 años y 57 mujeres? Entonces, la pregunta es, ¿sería este tu escenario? Tienes que complementarlo. En Colombia, por ley, hay que cotizar. Claro, buscan una seguridad social. Eso está bien. Y eso que estamos en un excelente periodo de tomar decisiones importantes, porque vienen el periodo de elecciones. Y cada candidato, cualquier candidato que esté en el direccionamiento de este motor de economía, tiene que tocar una reforma pensional. Tiene. No lo va a pensar ni nada, no. Tiene que hacerlo.
¿Por qué? Porque el régimen de prima media del de Colpensiones no le está entrando dinero para financiar las pensiones. Entonces hay un tema que se llama los pilares, que como mínimo todos debemos de cotizar un salario mínimo legal a Colpensiones. Eso todavía no existe. Y de pronto nos toca 2, o si no de pronto 3, o si no 4. Algunos candidatos dicen que 4. Y si llega ya a 4, el sistema del mercado de capitales se complica. Porque esa plática se va para el gobierno. Y si hay corrupción, usted no se imagina lo que va a pasar si eso sucede. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante saber que si eso sucede y que tiene que haber pilares, la idea es que haya un salario mínimo, está bien, 1, máximo 2, pero 1. Porque si no se toman las decisiones coherentes con este tema, no sé qué va a pasar con los futuros pensionados en el régimen de prima media. Entonces, hay que elegir bien en el proceso de que siga funcionando lo que actualmente está y que se cotice sobre un salario mínimo y a Colpensiones, que es el pilar, y que definitivamente tiene que ser bien administrado, muy bien administrado. Los que viven del papá gobierno en otros esquemas no ha funcionado, porque se enseña es a dar, no a construir, a dar y no a construir. Entonces, en ese orden de ideas, lo digo porque en el escenario de la pensión, como tiene que haber una reforma pensional, la brecha se va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía estimado pensionarme con algo que ya tengo entendido, pues la brecha se va a ampliar y su mesada se va a disminuir si no se toman acciones. Entonces, en ese orden de ideas, este tema es muy importante para que ustedes sepan que en este escenario no es la solución de su libertad financiera, sino la complementa. Entonces tienes que tomar acción, empezar a mirar a ver qué tengo que hacer, no esperes a mirar, no, yo aspiro a emplear, a ganar un salario alto. No, eso no es la solución, porque ni con eso lo van a poder lograr. Tienes que complementar. Entonces, ustedes evaluarán si este escenario. El otro escenario son las inversiones. En este ejemplo cogí una casa, porque es la más común que todo el mundo conoce. La pregunta es, ¿cuántas de estas casas tienes para vivir tranquilamente en un escenario de inversiones? Y explícame cómo funciona. Para yo vivir tranquilamente con una casa de inversión cuyo valor sea 200 millones de pesos, cojamos el mismo ejemplo de si sobre 200 me tengo que pensionar sobre un salario mínimo. Entonces cojamos, si yo tengo una casa de 200 millones, ¿qué renta residual tendrías si la alquilaras? 1 millón de pesos. El promedio es el 5% efectivo anual. O sea, le sacas el 5%, en promedio 5 o 6% máximo efectivo anual, a esos 200 millones es 1 millón de pesos aproximadamente. Porque tienes que pagar mantenimiento, megahoras, impuestos, yo se los dije ahora, lo más seguro en la vida, la muerte y los impuestos. Entonces, ¿cuántas casas de estas tienes que tener para crear un ingreso residual que te permita vivir tranquilo? Entonces, la misma regla de 3. 5 casas de 200 millones para vivir un ingreso residual de 5 millones. La pregunta es, ¿cuánto te demoras acumulando para comprar 5 casas de 200 millones? Hazte esa pregunta. Claro, dentro de la canasta de inversiones, yo tengo que tenerla. Pero tengo que crear y ver un negocio que me desarrolle capital para comprar 5 casas, si quiero llegar a 5 millones. ¿Entendido? ¿Ya están entendiendo lo que yo entiendo? ¿Seguro o unos poquitos?
¿Ya están entendiendo lo que yo entiendo? Yes. Si hay dudas, tranquilo. No se puede abarcar todas las respuestas, pero aquí les voy a dar con mucha claridad, qué es lo que tienen que hacer en su vida. Entonces, esto lo podrás tener, pero cómprate 5, cómprate 6, y en economía urbana elige bien. No es comprar por comprar, es comprar la propiedad y que se valorice y que te dé la renta, o vendes, porque hay quienes que dicen, no, es que ya tengo una casa, yo ya tengo listo, todo listo, yo tengo mi casa. Los que están dentro de ella no están produciendo valor, porque tienes que venderla para poder capitalizar. Entonces, hay un tema que escribo en el libro que dice, hay unas personas que vivieron como pobres y murieron como ricos. Suele suceder. Los terratenientes del Valle del Cauca adquirieron tierras de los padres y abuelos que compraron tierras cañeras importantes. Una tierra cañera 5%, 4, 5% de rentabilidad. Pero no les enseñaron a sus hijos a generar valor. Terminaron parcelando las tierras, las vendieron, y entonces, para poder sostener su nivel de vida. Y entonces, los papás que compraron esas tierras vivieron como pobres, porque cada vez que había un fenómeno del niño con sequía, tenían que hacer pozos profundos, y un pozo profundo, 100 millones de pesos, ¿cuántos pozos tienes que hacer para poder mantener el cultivo? Entonces vivieron como pobres, pero murieron como ricos. O sea, sus tierras se valorizaron en 20, 25 años. La pregunta es, ¿tú quieres invertir para vivir como pobre y morir como rico y dejarle un problema a tus hijos porque no les enseñaste a generar valor? Entonces, en inversiones hay que saber elegir bien de que te genere valor, vender, en el momento de valorización, volver a comprar, o tener 5 casas para vivir de la renta. No es con una sola, y menos una yo viviendo en ella. O sea, ni la tiene alquilada, ni está liquidando contablemente la valorización. ¿Sí vamos a entender? Entonces, ¿por qué gente afuera no ha entendido lo que nosotros entendemos? Porque no lo han revisado, como lo están revisando ustedes aquí. Así que dense un fuerte aplauso a ustedes, porque ustedes van a decirles a estas personas que tienen un ego elevado de que esto es lo correcto, de que esto es lo correcto. Entonces vamos a analizarlo. Ya analizamos el esquema de las pensiones, analizamos el esquema de las inversiones. ¿Listos? Ya estoy aumentando la capacidad de complementar el ingreso. El otro esquema son los negocios. Las inversiones no es lo igual a negocios, no es lo mismo. Una inversión es un activo que me produce valor. Un negocio es el desarrollo de poder generar con esa actividad o esa visión o esa idea de negocio valor. ¿Correcto? Entonces, inversión es diferente a negocios. Entonces, ¿qué negocio monto? Oiga, tengo que montar un negocio, una arepería, o qué sé yo, ¿qué hago? ¿Vendo chontaduros o armar un restaurante? ¿O tengo que hacer algo? Y entonces, ¿cuál negocio? Cuando tú vas a montar un negocio, tú tienes que mirar las mega tendencias. ¿Qué negocios? Ya, los negocios de antes no son los mismos que funcionan hoy, o los que se prevén en el futuro. Es diferente. Vivimos en un mundo que cambia a la velocidad tremenda. Y la tecnología y la información inmediata hacen que los negocios cambien. Entonces tú tienes que saber hacia dónde van las megatendencias de negocios. Entonces, si vas a ver que eso es así, entonces ¿cuál es el negocio que funciona hoy? El negocio que funciona hoy es el mercadeo relacional. Yo elegí cuáles eran los mejores esquemas de negocios que hay y encontré, me puedes preguntar sobre un esquema de una franquicia, cuál es el punto de equilibrio, McDonald's, Domino's Pizza, Starbucks, o sea,
cualquier franquicia que conozcan, me puedes decir y yo te puedo decir el punto de equilibrio de esa franquicia y demás. Pero yo decía, bueno, ¿será que tengo que montar una franquicia? Entonces, bueno, me miro a veces, le hago la lista de chequeo, hay una lista de chequeo y demás. Y encontré que dentro de todas las investigaciones de negocios, incluso tenía un comité en mi familia donde cada uno tenía que traer una idea de negocio y yo le hacía la lista de chequeo. Entonces llegaba mi hermana y traía una lista, traía ta. Y así llegó una Excel a mi vida. Les voy a decir cómo. Yo automáticamente, ese día que teníamos esa reunión, yo estaba preparando a una clase de golf de mi hija, Valentina, y pasó un partner de golf, iba acompañado del doctor Gabriel Santiago. Y el doctor Gabriel, el partner me dijo, Juan, te presento a Gabriel, ¿quieres tomarte una taza de café? Claro. Espérenme ahí en el hoyo 19, nos tomamos una taza ahí bien rico. Y así llegó el negocio. Después les contaré más la historia de cómo todo ese tema. Pero esa idea, cuando yo llegué con el café a la casa, la taza de café y demás, pues yo miré a mi esposa y le dije, olvídese de cualquier proyecto de negocio. Encontramos el negocio que cumple la lista de chequeo que yo estaba esperando. Incluso, yo me acuerdo ya de Santiago y le dije, ¿cómo se nos había ocurrido café en la industria del mercadeo relacional? Es la industria del futuro. Así lo hizo Netflix, WhatsApp, Facebook, AT&T. O sea, yo sabía que entre la evaluación de negocios, ese era el negocio. La pregunta es, si el mercadeo relacional es la industria del futuro, ¿por qué yo no había elegido una antes? Si sabía que eso era así, era planeador financiero. Porque tenía que cumplir una lista de chequeo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Cuando Jorge Pardo, el amigo de Gabriel, me dijo a mí, y yo lo asesoraba financieramente, él sabía que yo le hablaba de mercadeo relacional de industria del futuro. Y dice, Juan, ¿por qué no montamos una empresa de mercadeo relacional? No, porque si fuera tan fácil todo el mundo lo haría. Y los que la hacen no cumpliendo la lista de chequeo van a vivir momentáneamente. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, yo le dije, necesito una que cumpla con las 3 condiciones de la escuela de Harvard. Y le dije directamente a Jorge Pardo, le dije, ese café debe tener algo. ¿Y cómo sabes? Escuela de Negocios de Harvard. ¿Y cómo así? Que debe tener un producto único. Y entonces, Gabriel me dijo, tiene como Ganoderma. Ni siquiera me hicieron la presentación servilleta. Solamente era hablando, tomándonos un café. Y entonces, ¿cuáles son esos puntos de Harvard? Aquí está marcando el reloj, pero no, me ayudan con el tiempo para yo poder programarme. ¿Cuánto nos falta? Bueno, el caso es que entonces el caso es que no quiero dejar pasar este espacio rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Y es a lo siguiente. La Escuela de Negocios de Harvard dice que el producto debe ser de consumo masivo, alta velocidad de rotación. El producto debe ser único e innovador y que lleve más de 18 veces en varios mercados. El producto era de consumo masivo porque llegaba a varias familias, como otras empresas que tienen productos de consumo masivo. Pero, ¿qué es lo que define alta velocidad de rotación? Te lo voy a poner rápidamente. Tienes un Ferrari, un Mercedes-Benz y un BMW. Y yo te digo, móntate en el carro más rápido. ¿En qué carro eliges? El Ferrari. Los financieros le llamamos a eso el track record, que los resultados pasados son comprobados en un periodo de tiempo prolongado. Quiere decir que el Ferrari corre más. Por eso ustedes eligen el Ferrari, porque tienen en su memoria que es el que más ha ganado más carreras y tienen más resultados comprobados. Aunque los otros dos son buenos. Entonces, en el mercado allá afuera hay productos buenos, son de consumo masivo, pero no necesariamente son de alta velocidad de rotación. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de velocidad lo define el nivel de frecuencia de consumo en un día. Eso es la velocidad.
En un día, ¿cuántas veces se consume ese producto? En un día. Ahorita dígame café, dígame té, dígame chocolate. Corren, están montados en Ferrari, señores, en Ferrari. Pero si eso me lo cumplía al 100%, esta condición me la cumplía al 100% porque estaba buscando Ferraris, tenía que chulear la segunda, que el producto sea único e innovador. ¿Y qué es único? Que ni siquiera los ingredientes se puedan conseguir a la vuelta de la esquina, punto. Miren, el ganoderma es milenario. Si ya se hubiera conseguido ingredientes para cultivar ganoderma, hace rato lo hubiéramos tenido. ¿Quién no quiere tener en el poder en sus manos 200 fitonutrientes y 150 antioxidantes? Hasta los más millonarios lo quisieran tener. ¿Y cómo se hace eso? Señores, es milenario. Si se hubiera podido hacer hace rato. Eso de que me digan que es que ganoderma se consigue en Bolivia, en Perú, no es el mismo, eso no se puede. Si lo hubiéramos podido cultivar en las Américas hace rato, lo hubiéramos podido cultivar. Hablé con un agrónomo de la Universidad Nacional y me dijo: tratamos de cultivar ganoderma en Colombia. Se da el hongo, pero no con sus 200 nutrientes. Hablé con una ingeniera química de una química farmacéutica y me dijo: mira, el ganoderma Ganoxel tiene las condiciones perfectas para que solamente se pueda cultivar en esa región. Dime por qué. Me dice: tienes toda la razón. Cada punto de la Tierra está codificado en unos niveles de radiación diferentes. Los niveles de radiación, más la humedad, más todo, hace que el ganoderma con 200 nutrientes y 150 antioxidantes se produzca en los países asiáticos. Punto. Entonces, para hacerlo más único, la propiedad intelectual de poder mezclarlo en productos de suplementos dietarios y también que el extracto sea 100% hidrosoluble estandarizado para llevarlo a estos suplementos dietarios. El único que ha podido hacer eso con resultados comprobados, o sea, con track record, es Ganoxel. ¿Por qué? Porque lleva más de 30 años de investigación y desarrollo y la propiedad intelectual la patentó. Ahorita digo cómo lo lleva al mundo, a través de suplementos dietarios. ¡Qué idea tan innovadora! Segundo punto de Harvard, 100%. Único e innovador. Único porque solamente se puede cultivar allá. Y único porque tiene la propiedad intelectual donde lleva más resultados comprobados en beneficios a la salud. E innovador porque lo lleva a través de suplementos dietarios. ¿La cogieron? ¿Seguro? Entonces, si eso es así, el segundo punto de Harvard estaba muy bien. Y el tercer punto de Harvard es que lleva más de 18 meses en varios mercados. Es decir, que si va extendiéndose en los países asiáticos, posteriormente a los países europeos, cada cultura del país es diferente. Entonces, si la compañía tiene oferta suficiente para abastecer una demanda de crecimiento, chuleado. Hoy en día estamos en más de 70 países. 1, 2 y 3 de Harvard, chuleados. Entonces, el negocio es Ganoxel. Punto. Pero para poder hacer eso, y con esto quiero terminar, no puedes desarrollarlo si no tienes y estás dispuesto a hacer una curva de cambio. Y la curva de cambio es sencillamente nos ayuda a gestionar el cambio en nuestra organización y en nuestra vida personal. Y en su mayoría, digamos, en la gente afuera, pasa a producirse un cambio, incluso cuando lo percibe negativo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder lo negativo hacer el cambio? Porque no lo entienden. Ustedes tienen que hacer que la gente entienda lo que ustedes entienden. Entonces, ya vimos los 3 escenarios. Y lo segundo es entrar en este proceso. 4 etapas. La negación, la resistencia al medio, la exploración y el compromiso. Y en la negación, mire, ¿cómo se hizo Netflix? Ustedes no se imaginan la historia de este fundador. Estudienla. ¿Cómo se hizo el dueño de Lego? Todos pasaron por todo esta curva descendente. Todos pasamos. Pero todo el mundo quiere llegar. Oiga, ¿cómo hago para saltar allá? Incluso se inventan un puente. Pero no, hay que vivir el proceso, señoras y señores, para poder saber qué es lo que tienes que enseñar. Presentar, capacitar, empoderar y liderar. Punto. Y entonces ahí vas a llegar a
el compromiso y el deber de haber entendido lo que es esta visión y poder compartirla con responsabilidad, porque es una cuestión de responsabilidad compartir ese producto y liderarlo, porque el liderazgo defiende la visión. Entonces, tienen que pasar por ese proceso. Quisiera ampliarles un poco más esta información, pero se me acaba el tiempo de la curva de cambio, pero solamente el mensaje es que tienen que pasar por una negación, porque las personas te van a decir que no entiendo cómo es esta visión puede llevar a la prosperidad y a la libertad, y señores, solamente ustedes le van a decir como los abuelos lo hicieron, se tomaron un café y hablaron de negocios, compartieron una taza de café saludable. Entonces, cuando lleguen a la curva de cambio acá, ahí ya llegas a la libertad, porque por cada sorbo de taza de café que la gente consuma, usted va a ganar. De la única taza de café saludable que tiene los 3 puntos de Harvard chuleados al 100%. No existe, ni existirá, por lo menos creo, en los próximos 20 años, una visión como Ganexcel para desarrollar un negocio. No existe. Así que, para las claves para desarrollarlo, pasión, enamórate porque te encanta lo que haces, trabaja en equipo, pégate al mejor, comprométete y cree en lo que haces, sueña en el futuro en positivo y crea hábitos de aprender y hacer. Estos son los hábitos para acelerar esa curva de cambio, porque si no los haces, pues no los vas a poder lograr. Y recuerden, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Desde ya determínense a llevar un sorbo de café saludable a las personas allá afuera, porque ustedes podrán haber tomado la decisión de entrar a Ganexcel, pero si ustedes no se determinan a lograr el objetivo de llegar a la libertad, no solamente ustedes, muchas personas, esto apenas está comenzando, no lo van a lograr, simplemente ganar un dinero adicional y ya. Entonces, creo que se me acabó el tiempo. Entonces, solamente les digo que para poder planear una vida diferente tienes que tomar acciones hoy. Y qué mejor que hacerlo con la mejor visión más poderosa en el mundo, que es Ganexcel. Llévate bienestar y salud, una persona a la vez. Para mí es un privilegio tener. Es la mejor compañía. Estamos